Bueno, vamos a hablar de las deportaciones que pretende hacer, o que ya está haciendo más bien Donald Trump, de migrantes indocumentados, tanto mexicanos como de otras nacionalidades. Invité a Sandra Álvarez, ella es directora general de Sin Fronteras Asociación Civil, especialista en temas migratorios, para hablar de este tema. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, Leo, a ti y a tu equipo. A ver, de lo que he escuchado, la primera semana de Trump, las deportaciones son del mismo número, digamos, que la media de lo que ocurre o lo que ha ocurrido históricamente. No ha habido ni más ni menos. ¿Es correcto? Es correcto. Okay. Así es. Las políticas migratorias en Estados Unidos tienden a tener ese margen de determinar qué número o porcentaje de personas son deportadas semanalmente, mensualmente y anualmente. Okay. Y lamentablemente no hemos llegado, o afortunadamente no hemos llegado a esas cifras, lo que nos está dando el indicador que más que nada estamos hablando de una incertidumbre también hacia dentro del gobierno estadounidense. Ahora, también era previsible que entrando no tienen todavía, digamos, los recursos para de repente hacer una deportación masiva, ¿no? Exactamente, tanto los recursos materiales como los recursos institucionales. Para poder articular todo el sistema que se tiene en Estados Unidos para realizar esta gran cantidad de deportaciones, todavía falta un poquito para que se configure. Ahora, más allá de los números, sí ha habido mucha propaganda, ¿no? En el sentido de que ahí van los aviones militares, esposados, los migrantes, en fin, esto que le importa mucho a Trump de mandar la señal, las imágenes de que está haciendo algo, ¿no? Efectivamente es un discurso xenófobo, un discurso racismo y también de manera política que trata de abarcar precisamente no solamente la población hispana y generar este temor y este miedo, sino también incertidumbre hacia los gobiernos. Y eso ya lo estamos viendo con Colombia y también ahora con Brasil. Y bueno, no dejamos a un lado lo que está pasando aquí en México. Déjame entrar al caso de Colombia. El presidente Petro, que hizo un total ridículo, digamos, desautoriza que entren los aviones militares que venían con los indocumentados porque venían encadenados. Te pregunto, ¿es práctica común de Estados Unidos encadenar a los migrantes indocumentados durante sus viajes de deportación? No, no es una práctica común. Nosotros tuvimos ese viaje en 2017-2019 con el programa MPP que se implementó en esos momentos en la primera administración de Trump, y que al final de cuentas sí hay deportaciones, hay separaciones familiares, que es lo que pudimos observar en la vez pasada, pero no a tal grado de marcar pautas de esclavismo o de traer grilletes o de traer estas situaciones que generó, que en cierta forma manifestó Colombia. Lo que sí es cierto es de que existen gran cantidad de violaciones a los derechos humanos de las personas, actos de incomunicación, las personas están incomunicadas, hay separación de infancias con sus padres o sus madres o tutores. Y eso es generalmente muy, muy grave porque no estamos viendo deportaciones de personas delincuentes o lo que usualmente mencionaba en su primer discurso Trump, sino familias, sino personas. Entonces eso va a generar una gravedad muy fuerte que ni en México estamos preparados para poder abordar esa situación. ¿Quién defiende los derechos humanos de los migrantes indocumentados cuando los detienen en Estados Unidos? Están organizaciones de la sociedad civil, de connacionales, de personas que han trabajado arduamente, están algunos medios de comunicación que están fortaleciendo o favoreciendo a la población y evitando estos discursos de odio y xenofobia. Sin embargo, también hay una restricción por parte del gobierno estadounidense en reducir fondos a estas organizaciones y estas instituciones encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos. Y eso también es una presión muy grande porque las personas están indefensas en el exterior. En el caso de México, ahora con el programa México Te Abraza, pues el gobierno mexicano está intentando abordar esa parte, proteger a los connacionales. Pero sí se está dejando la parte importante, ¿qué ocurrirá con aquellas cuando ya se encuentran en territorio mexicano y que no solamente son nacionales mexicanas? No se nos debe de olvidar, creo, Sandra, que muchos de estos deportaciones son mexicanos. O sea, porque se habla mucho pues, de los que han llegado a Estados Unidos últimamente, colombianos, venezolanos, en fin, cubanos, pero sigue siendo la mayoría de los indocumentados mexicanos, ¿no?
Así es. ¿Es correcto? Es correcto. Ajá. El mayor número de personas, el país que extiende el mayor número de personas desplazadas o que buscan el sueño americano es México. Sí. Tomando en consideración la cercanía, la frontera y algunos lazos que se tienen ya en Estados Unidos. En segundo número, pues ya vienen las nacionalidades cubanas, ahora venezolanas, Sí. quienes están incorporando, enriqueciendo la vida cultural en Pero Estados también africanos, hay asiáticos, en fin, y muchos pasan vía México, ¿no? Unidos. Así es. Y eso es lo que ya quiere Estados Unidos detener, digamos, ¿no? Exacto. El discurso de Estados Unidos va hacia la población que ya está en Estados Unidos, Sí. pero aquellos flujos mixtos que diariamente cruzan territorio mexicano en busca del sueño americano. Entonces, estas políticas enmarcadas por parte de Trump van encaminadas hacia atender a esos dos grupos y evitar de antemano la existencia de las solicitudes de asilo hacia Estados Unidos. Y una parte importante, el cierre del programa CBP One, que era quien fortalecía o daba el anhelo y esperanza a las personas de los países de Honduras, El Salvador y Venezuela para que pudieran realizar sus solicitudes de Estados Unidos. Okay. Entonces, las personas se quedan aquí en México y no les queda otra alternativa más que buscar el asilo y la protección internacional aquí. Déjame dividir entonces, digamos, la discusión en dos. Los mexicanos que vienen de regreso, que obviamente México tiene la obligación de recibirlos, y ahí te preguntaría, ¿cómo ves este programa de México Te Abraza de la presidenta Sheinbaum? Es un buen programa, a diferencia Sí. de lo que observamos en 2017 a 2019. Sin embargo, sí hacemos, nosotros como sociedad civil aquí en México, un llamado a que cada una de las estrategias que se están implementando sean lo mayor articuladamente posibles que se pueda. Sobre todo atendiendo que la mayoría de los programas atienden a la problemática y que continúa después. Pero ¿cuál es la problemática? O sea, porque yo entiendo que regresen a alguien que se trató de pasar hace una semana y recién se pasó, ¿no? Pero eso es muy diferente al cuate que vive ahí metido en New Hampshire, lleva 20 años trabajando, tiene familia allá. Es una problemática diferente, Sandra, ¿no? ¿O no? Así es, totalmente de acuerdo. Las personas que ya tienen mucho tiempo viviendo en Estados Sí. Unidos y que seguramente serán deportadas, esperemos que no, al final de cuentas no tienen a dónde llegar. Exacto. Muchas de ellas tienen más de 20, 30 años sin tocar suelo mexicano. Tienen más vida allá que acá, Exactamente, digamos, ¿no? no tienen casa, no tienen a dónde llegar. Sí, Hemos sí. entrevistado a algunas personas que nos mencionan, es que si me regresan, no voy a saber a dónde llegar, Sí. no voy a tener un trabajo, no voy a tener un empleo, toda mi vida está acá, mis inversiones están acá. Sí. Entonces, al final de cuentas, es muy complejo para ellos. Eso ya empezó, esa deportación de gente, digamos, con mayores raíces, déjame ponerlo así, en Estados Unidos. Son casos aislados hasta este momento que tenemos identificados, pero sí tenemos ya identificado que probablemente esto se puede extender porque no hay una claridad por parte del gobierno estadounidense al momento de las detenciones o al momento de que acudan a estos centros de trabajo y con el simple hecho de realizar un perfilamiento racial, de saber que eres de otro país, que Sí, eres latinoamericano, te llevan, más el tiempo que lleva a cabo las investigaciones. Y no estamos del todo seguros si las investigaciones se hagan como debería de ser, con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Déjame preguntarte, en ese sentido, regreso al tema de México, el programa México Te Abraza, digamos, toma en cuenta, digamos, estas diferencias, estos matices que hay en una deportación que puede traer diferentes tipos de poblaciones. Efectivamente, hace una articulación de diversas instituciones como la Secretaría de Salud, porque también hay que recordar que personas se encuentran enfermas o que acudieron en busca de un tratamiento médico en Estados Unidos. Algunas otras no cuentan con trabajo, entonces está la Secretaría del Trabajo también dentro de estos vínculos del programa. También la Secretaría de Educación para en caso de las infancias, porque hay que recordar que aunque los niños o las infancias sean ya nacionales de Estados Unidos, en términos del presidente Trump, ellos tendrían que regresar con sus familiares mexicanos. Ajá. Entonces, ellos quieren evitar de antemano la separación de las infancias, que es algo que también es particular aquí en México. Atender le a los costó niños. mucho al presidente Trump, me parece, esa separación de las familias en su primer periodo. Yo espero que haya aprendido que era una cosa ya, o sea, si todo esto es inhumano, eso de la separación de los niños ya llega a otra, cruza varias fronteras, ¿no? Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de intereses superiores Sí. y sobre todo de familias, de niños, de infancias. Sí. Y que en México no estamos tan alejados a eso. Lo observamos en su momento en los centros de detención También. migratoria, donde encontrábamos desde Sin Fronteras
niñas, niños e infancias detenidas. No fuese hasta que sociedad civil se articuló para evitar este tipo de detención migratoria, pero al final de cuentas todavía llegamos a encontrar estos indicios. Déjame hacerte una última pregunta porque te decía que iba a dividir en dos. Una es los mexicanos que vienen de regreso, que tenemos la obligación y el cariño de recibirlos en este que es su país. Pero está la otra parte, los extranjeros, los que nos vienen a dejar acá a México, que no son mexicanos y que también hay que tomarlos como una cuestión humana, ¿no? ¿Qué hacer con ellos? Con esos centroamericanos, cubanos, venezolanos, africanos, haitianos, en fin, que nos van a dejar en la frontera, Sandra. Y tienes mucha razón, creo que eso es toral. En la administración de Claudia Sheinbaum, la migración internacional está dejándose en segundo nivel. Y es entendible, realmente el programa de México Te Abraza está dirigido en un 85% hacia la población extranjera, a la población mexicana que se encuentra en Estados Unidos. Pero el otro porcentaje hacia la población que ya está aquí en México, aquella que va a venir a México y aquella que no va a poder cruzar hacia Estados Unidos. Sí. Y en este caso, pues tenemos las personas a las que se les ha negado la cita de CBP One. Esos ya están en México. Ya están en México. Esperando pasarse para allá. Y se cierra y desafortunadamente no. Varias organizaciones nos integramos para realizar una propuesta al gobierno de Claudia Sheinbaum, que se tituló Los 11 ejes de política migratoria en México, donde le presentamos una serie de estrategias que debe seguir el gobierno mexicano en control o a favor de la población extranjera aquí en México, antecediéndonos a lo que viene. En el plan, en el programa de México Te Abraza, Claudia Sheinbaum hace una división entre tercer país seguro y entre la diferenciación entre el programa de MPP, que es lo que pasa. Y en ningún momento, o eso es algo que agradecemos, que está mencionando que México no se convertirá en un tercer país seguro. Pero al final de cuentas, México necesita reforzar sus sistemas de integración, necesita reforzar sus sistemas de albergue, fortalecer también a manera institucional, como se hizo con el programa de México Te Abraza, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Trabajo, para brindar oportunidades a las personas que se encuentran aquí. Claro. Recordando que muchas de ellas no pueden regresar a su país de origen porque su vida, su libertad o su seguridad corre peligro. Pues te agradezco mucho, Sandra, y estaremos siguiendo este caso. Porque pues hay que recordar que mexicanos o no mexicanos son seres humanos. Así es, llegaste al punto. Muchísimas gracias, Sandra. Leo. Hacemos una breve pausa. Voy a hablar con Eduardo Guerrero de lo que pretende hacer Trump en materia de combate al crimen organizado, con Eduardo Guerrero en un momento más.